Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 14. El diablo como maestro. La habitación era muy oscura, pero muy espaciosa. Ikigaya se levantó del suelo. Fue como si lo hubieran levantado y lanzado, algo a lo que empezaba a acostumbrarse. Parece que al final has superado la prueba. Tal como esperaba, no me equivoqué contigo. Una voz familiar surgió de la oscuridad. Aquel rostro de su memoria afloró en su mente. Un demonio con piel humana. La voz provenía de frente, y Ikigaya levantó la vista. Había 7 escalones, y en la cima, sobre una silla grande, estaba sentada una persona con una máscara grotesca. Pero la máscara, algo en ella le hacía sentir a Ikigaya que estaba pasando algo por alto, o mejor dicho, que debería recordar algo. Soy Silquatgen-Asad, el dios del puño demoníaco. Hombre y dios a la vez. A partir de hoy, eres mi discípulo. Te permito que me llames maestro. Mientras hablaba, el hombre enmascarado se alejó repentinamente de la silla sin previo aviso y apareció frente a Ikigaya, agarrándolo y levantándolo. Otra vez con el agarre. ¿Por qué a todos estos tipos de artes marciales les gustaba levantarlo? Tenía una cara que gritaba: por favor, recógeme. Independientemente de si crees en dioses o no, Pencaxilat será tu único dios de ahora en adelante. Nadie ni nada tiene permitido mancillar el nombre de Pencaxilat. ¿Entendido? Entiendo. Ikigaya sintió. No lo entendía en absoluto. Pero podía decir eso. Jeje, chico, ¿cómo te llamas? Ikigaya Hachiman. No es un buen nombre. Cámbialo. Después, bueno, avísame cuando hayas pensado en uno. Por ahora, servirá. El hombre enmascarado ladeó la cabeza, luego extendió la mano y se quitó la máscara. Como era de esperar, era esa cara. Pero en este contexto, ese rostro parecía aún más fantasmal y aterrador. Chico, he usado un método especial, por eso mi rostro aún luce joven. Deja de tener pensamientos innecesarios como esos. Lo único que necesitas hacer es alcanzar la cima del Pencaxilat. Nada más importa, y no deberías tener dudas. De lo contrario, no tienes razón para seguir viviendo. Está claro que no es buena persona, pero es sorprendentemente honesto. Fue muy claro desde el principio. Eso es raro, pensó Ikigaya. Si tienen alguna pregunta, háganla ahora. Una vez que nos vayamos de aquí, no se permitirán más preguntas sin sentido. Silquatgen-Asad le sonrió a Ikigaya. A simple vista, su sonrisa era encantadora. Desafortunadamente, Ikigaya sabía muy bien que aquel hombre no era precisamente bondadoso, por lo que no sintió ninguna calidez en ella. Tras pensarlo un momento, Ikigaya decidió preguntar: Maestro, ¿qué son las artes marciales? Tenía mucha curiosidad. ¿Cómo definiría las artes marciales un asesino como este? Buena pregunta, discípulo mío. Las artes marciales son creación y destrucción. Silquatgen-Asad sonrió, esta vez con satisfacción. Esto es lo primero que te enseñaré. Recuerda, los artistas marciales nos creamos a nosotros mismos y destruimos a los demás. Si quieres alcanzar tu máximo potencial, debes destruir algo extremadamente importante para ti. Entonces, maestro, para usted, ¿acaso las artes marciales no son lo más importante? Jaja, en efecto. Pero es diferente. Ya he destruido lo que una vez aprecié. Precisamente por eso he llegado a este nivel. Tú debes hacer lo mismo. La expresión de Silquatgen-Asad ahora era cualquier cosa menos amable. Ikigaya Hachiman, ¿qué es lo más importante para usted en este momento? Mierda, me he metido en esto. Pero había una salida. Tras felicitarse mentalmente por su propia astucia, Ikigaya ideó rápidamente un plan. Se quitó la mochila y sacó la vasija de barro. ¿Qué es esto? Evidentemente, esta jugada había pillado por sorpresa a Silquatgen-Asad. Tomó el frasco y lo examinó durante un buen rato. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Así que fuiste tú? ¿La ofrenda de esos egipcios? Voy a morir. Por un instante, Ikigaya pensó de verdad que iba a morir. Fue una sensación indescriptible, como si todo su cuerpo se hubiera congelado.
Su cuerpo, su mente, todo simplemente, se detuvo. Cuando finalmente se dio cuenta de que seguía vivo, sus oídos ya estaban llenos de la risa salvaje de Silquat-Genasal. Ja 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 ja. No puedo creer que me haya topado con algo tan interesante. A Ikigaya le zumbaban los oídos. No pudo soportarlo más. Se los tapó y gritó. Las risas cesaron. Silquat-Genasal miró a Ikigaya como si fuera un tesoro invaluable, provocándole escalofríos. Sintió como el frío le subía desde las plantas de los pies hasta el cuero cabelludo, donde se intensificó, para luego recorrerle la columna vertebral. No fue solo que aquel demonio disfrazado de persona lo mirara así, sino lo que dijo a lo que le impactó. Ofrenda. Egipcios. Ahora que lo pienso, aquel hombre de mediana edad disfrazado sí que parecía un antiguo egipcio, ¿verdad? No se había dado cuenta en ese momento. ¿Acaso fingía amar las culturas antiguas, incapaz de reconocerlas incluso cuando las tenía delante? Su supuesta afición no era más que algo que existía en los libros. No hay necesidad de estar nervioso. Ahora tengo una razón aún mejor para entrenarte. Silquat-Genasal dejó escapar un extraño gorgoteo de su garganta, y su rostro, antaño apuesto, se transformó en algo monstruoso. Esta es la oportunidad perfecta para sacudir el mundo con Pencaxilat. Le dio una palmada en el hombro a Ikigaya y le devolvió el frasco a sus manos congeladas. Chico, de verdad que tienes suerte. Con tu situación actual, no hay muchos que te dejarían vivir. Con esa palmadita milagrosa, Ikigaya se dio cuenta de que podía moverse de nuevo. La parálisis había desaparecido. Muy bien, nuestro tiempo es valioso. Ven conmigo, discípulo mío. La puerta se abrió de golpe. Varias personas de la tribu Tidat entraron y se colocaron a ambos lados. Esta vez, Ikigaya no dudó ni un instante. Incluso él se dio cuenta. Se había visto envuelto en algo enorme. Y este tipo, que claramente no era buena persona, podría ser su única esperanza de supervivencia. Siguió rápidamente a Silquat-Genasal. Desalojen a todo el mundo de este hotel. Cualquiera que se niegue a irse, asegúrese de que muera aquí. Silquat-Genasal ni siquiera miró hacia atrás mientras salía de la habitación dando órdenes. Dile al príncipe que avise a esos egipcios. Su objeto está conmigo. Se lo devolveré con la ofrenda en 6 meses. Entonces podrán hacer lo que quieran con él, jajaja. Si no les gusta, que vengan a buscarme. Jejeje. Por el nombre del dios del puño demoníaco, lo juro, esta vez haré que el Pencaxilat sacuda el mundo entero. Capítulo 15. 6 meses después, Ikigaya regresa a casa. El tiempo es lo menos comercializable porque no se puede intercambiar, pero también es lo más valioso por esa misma razón. Si el tiempo pudiera intercambiarse, probablemente todo el inventario del universo desaparecería al día siguiente. ¿Qué significa medio año? Simplemente se puede decir que, en un lapso de tiempo determinado, una persona experimenta una transformación completa y emprende una vida totalmente diferente. La puerta seguía siendo la misma, inalterada, pero a los ojos de Ikigaya, algo que debería haberle resultado familiar, ahora le parecía completamente desconocido. Hay personas que no pueden desaparecer ni un segundo ante los ojos del mundo, mientras que otras, aunque no vuelvan a aparecer, no importaría, porque para empezar, nunca estuvieron ante los ojos del mundo. Ikigaya pertenecía a este último grupo. Pero no cabe duda de que aún existen personas en este mundo que se preocupan por él y lo aman. Lamentablemente, los esfuerzos de esas pocas personas durante los últimos 6 meses estaban destinados a ser en vano. La organización de artes marciales extremas Yomi era algo que una familia común como los Ikigaya ni siquiera podía empezar a comprender. Era un gigante. Es un monstruo alimentado por la sangre y el lucro, con tentáculos que se extienden por todos los ámbitos de numerosas naciones. Su red de inteligencia supera la de cualquier país del mundo. Forma parte de estas naciones y, a la vez, es independiente de ellas. Decir que es tan rico como un país se queda corto. Naturalmente, existen otras organizaciones de todo tipo en este mundo, pero en términos de recursos económicos y políticos, ninguna puede igualar a Yomi.
No cabe duda. Ikigaya ahora comprendía perfectamente dónde había estado durante los últimos 6 meses. El grupo extremista Yomi, que afirmaba restaurar las artes marciales a su forma legítima y devolver a los artistas marciales a la cima de la sociedad, fue el principal antagonista en el manga Kenichi, de mi BTS Disciple. Y las identidades de los dos chicos con síndrome de Chunibyo que conoció en la tienda de dulces hace 6 meses ahora eran obvias. Desafortunadamente, el recuerdo de Ikigaya sobre la trama de ese manga solo llegaba hasta el arco de la Isla de la Muerte, hasta la parte en la que Sho derrota a Kenichi y muere por disparos mientras intenta salvar a Miu. Ahora, Ikigaya Hachiman era oficialmente discípulo del gigante de la facción oscura, el dios del puño demoníaco. Como uno de los 9 puños de una sombra, Ikigaya no tenía a quien recurrir para entenderlo. Todo tenía que provenir de la experiencia personal. Y el resultado de esas experiencias... Ese tipo era un verdadero demonio con piel de cordero. Ikigaya ni siquiera quería recordar lo sucedido, pero era innegable. El 9 puños de la sombra única, como jefe final en el manga, no era un personaje que pudiera entenderse con sentido común. 6 meses después, Ikigaya se había convertido prácticamente en otra persona. Ni siquiera sabía lo obsesionado que estaba el dios del puño demoníaco con los productos farmacéuticos. En los últimos 6 meses, Ikigaya apenas recordaba qué sabía la comida, pastillas, ungüentos y entrenamiento en artes marciales. En eso se había basado su vida durante los últimos 6 meses. El dios puño demoníaco lo llamó cultivo, y a juzgar por los resultados, ciertamente lo era. En ese breve periodo de 6 meses, Ikigaya había construido una base sólida en artes marciales, o mejor dicho, había alcanzado el nivel Yomi. La razón por la que ahora podía estar frente a la puerta principal, a la que no había visto en medio año, era porque había aprobado el examen. Quizás incluso se podría decir que se había graduado. ¿En qué consistía la prueba? Mejor no pensarlo. Lo que reconfortaba a Ikigaya era que 6 meses, si bien no eran poco tiempo, no bastaban para convertirlo en alguien como la gente de Tidad. Individuos discordantes y desequilibrados, ajenos a los valores de la sociedad moderna. Aunque, tras abandonar la base Yomi en Japón, caminar por las calles le producía una sensación extraña y desconocida, en el fondo no le repugnaba. Quizás, el verdadero engaño de un transmigrante reside en la capacidad psicológica de mantener sus valores independientemente de los cambios que lo rodean. Todavía llevaba puesta la misma ropa que tenía cuando fue capturado, y seguía cargando la misma bolsa, dentro de la cual había una jarra de cerámica. Taposiris. Era un objeto muy preciado por un grupo de egipcios. Según su acuerdo, probablemente volvería a reunirse con ellos pronto. Pero antes, quería asegurarse del bienestar de su familia. Quien hace que su familia se preocupe, sea cual sea el motivo, no es un miembro digno de la familia. Esta es la forma de emoción más desinteresada y pura del mundo, y cualquier motivo para dañarla significa que uno ya no puede ser considerado humano. Su actual amo, el dios del puño demoníaco, claramente no cumplía con ese estándar. Ding dong. Ikigaya tocó el timbre y luego dio un paso atrás. Los últimos 6 meses de experiencias innombrables habían arraigado profundamente el pencaxilat en su cuerpo y mente. Es un arte marcial conocido por su velocidad y técnica. El dios del puño demoníaco, como maestro supremo que había absorbido y sintetizado todas las escuelas de Silat, había enfatizado aún más su lado despiadado y feroz. Ikigaya no quería que ocurriera algo inapropiado frente a su propia casa debido a una especie de reacción corporal involuntaria. Él no era uno de esos lunáticos de Tidad que adoraban al dios del puño demoníaco y se transformaban en algo que no era ni humano ni fantasma, lleno de intenciones asesinas. Para él, esa no era la forma de vivir ni la forma de entrenar. Esperó durante mucho tiempo, pero nadie le abrió la puerta. Ikigaya tardó un rato en recordar. Por supuesto que no habría nadie en casa. Los padres de Ikigaya rara vez estaban en casa, y tanto él como su hermana eran estudiantes. No era fin de semana y las clases aún estaban en curso. Ella fue a la escuela, La ausencia de la dramática y emotiva escena de la reunión familiar fue un poco decepcionante, pero Ikigaya no era tan ingenuo como para esperarla. No podía esperar que su familia abandonara sus propias vidas durante 6 meses solo porque él había desaparecido.
Si ese fuera el caso, sus padres habrían sido demasiado irresponsables. Entonces debería ir a la escuela. Al pensar en eso, Ikigaya se dio cuenta de que tenía sentimientos encontrados respecto a la idea. Había expectación, pero también una emoción indescriptible. No se había dado cuenta de lo importante que era realmente la escuela para él. Eso le provocaba cierta inquietud. Con una sonrisa irónica, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la escuela. Pero en ese instante, su mirada se agudizó y su cuerpo se elevó como un rayo, aterrizando contra una pared cercana. Te recomendé que probaras las artes marciales, pero no esperaba que ese loco te recogiera. Al final del camino, apareció un hombre egipcio con una túnica roja. Era Seth. Después de 6 meses, seguía igual que siempre, observando con calma a Ikigaya, quien no hacía ningún esfuerzo por ocultar su hostilidad. Pero lo que más me sorprendió, dijo, analizando a Ikigaya, fue que en solo 6 meses te entrenaras hasta este nivel. Ya no eres un estudiante japonés cualquiera. Ya has matado a alguien, ¿no? ¿Viniste a llevártelo? Un tarro de cerámica ya había aparecido en la mano de Ikigaya. Él sostuvo la mirada de Seth. No era fría, pero tampoco cálida. ¡Qué transformación! Seth no respondió directamente, casi como si solo hiciera un comentario. Me das mucha envidia. Ya sea en hechicería o artes marciales, nos hemos quedado atrás. Incluso una nación pequeña como Tidat puede producir a alguien como tu maestro. Sus métodos de entrenamiento son aterradores. En ese momento hizo una pausa, sonrió y dijo, pero no me sirve de nada. ¿Por qué no buscamos un lugar para hablar? Tú también quieres saber qué pasó, ¿verdad? Capítulo 16. El género literario mundial. Siguiendo a Seth, Ikigaya comprendió rápidamente el significado de las palabras anteriores de Seth. No me sirve de nada. Si le añadieras una palabra y la convirtieras en no me sirve para nada, transmitiría con mayor precisión el profundo significado que hay detrás. Tan solo por el juego de pies, no estaban al mismo nivel. Solo veía la espalda de Seth. No podía acercarse más, ni tampoco aumentar la distancia. Era evidente que el ritmo estaba completamente bajo el control de este tipo. Medio año era demasiado poco tiempo. Incluso si el dios del puño demoníaco lo hubiera atormentado durante 6 meses, según los estándares de Johnny, eso solo sentó las bases. De hecho, por no mencionar a otros discípulos de los 9 puños de la sombra única o del dios del puño demoníaco, incluso los discípulos de algunos otros artistas marciales de Johnny eran todos mucho más fuertes que Ikigaya. Por otro lado, todos ellos habían practicado artes marciales desde la infancia. Si Ikigaya pudiera alcanzar su nivel en tan solo 6 meses, el dios del puño demoníaco no sería un simple hombre, sino un dios en toda regla. Ni siquiera el protagonista original y el tramposo número 1 entre los discípulos más fuertes pudieron subir de nivel tan rápido. Este sitio debería estar bien, dijo Seth, deteniéndose de repente. Y es tranquilo. Ikigaya miró a su alrededor. Este era el parque donde había conocido a Seth por primera vez. Dime, no has intentado abrirlo, ¿verdad? Seth se sentó en la hierba e hizo un gesto a Ikigaya para que se acercara. Al ver que Ikigaya lo ignoraba, no se sintió avergonzado y continuó. Es mejor que no lo intentes. Si lo haces, no te quedará ninguna posibilidad. ¿No ibas a decirme exactamente en qué me he metido?, preguntó Ikigaya. Llevaba mucho tiempo guardándose esa pregunta, pero no tenía a quién preguntársela. El dios del puño demoníaco probablemente lo sabía, pero no se atrevió a preguntarle. ¿Crees en dioses? Seth no respondió directamente. ¿Como dios, o algo así? No. ¿Tienes algún problema con eso? Ikigaya le lanzó una mirada de reojo. Por el tono de ese tipo, era obvio que él tampoco creía en Dios. Bien, es mejor no creer. Porque de verdad existen dioses en este mundo. No del tipo como tu maestro, que tiene el cerebro frito. Me refiero a los de los mitos y las leyendas. ¿Eh? Ikigaya estaba asustado. ¿Me estás tomando el pelo? No me digas que ser el discípulo más fuerte no es suficiente para satisfacer el gusto de este mundo por el caos. Ah, déjame pensar. Durante mucho tiempo, los humanos crearon mitos. Y de esos mitos surgieron los dioses.
A los que no siguen la voluntad humana, los llamamos dioses herejes, dijo Set, acariciándose la barbilla. Si fuera un dios en el que no crees, no sería gran cosa. Pero, por desgracia, casi siempre aparece el dios en el que sí crees. Ahí es donde la cosa se complica. Con el tiempo, incluso se les podía invocar. Santo cielo. Asesinos de dioses. Definitivamente es una configuración de campione. Menuda estafa de programa de televisión. Debería haber leído la novela. Seimokusa. Sal. Te prometo que no te mataré a golpes. Parece que quieres golpear a alguien, dijo Set, al notar la expresión de enfado de Ikigaya. Te aconsejo que no lo hagas. El pencaxilar de tu maestro es realmente poderoso, pero tú no eres él. No eres rival para mí. Incluso en Yomi, eres solo un principiante. No hace falta un comentario tan detallado. ¿Puedes ir al grano de una vez? Ikigaya gruñó y se sentó en la hierba frente a Set. ¿Qué tienen que ver los dioses supremos conmigo? Mucho, en realidad. Este frasco fue creado hace mucho tiempo por los seguidores de Osiris para oponerse al dios Set. Para ello, buscaron la ayuda de los seguidores de Horus, tomando prestado el poder de Horus. ¿Has oído hablar del ojo de Horus, verdad? Todo era un caos. Osiris en un segundo, Horus al siguiente, pero ese no era el objetivo. Porque este tipo nunca va al grano. ¿Y su ojo? ¿Tiene una infección ocular? Ve al médico. Ikigaya lo fulminó con la mirada. Ese es el punto, Set. Ese es el punto. No te apresures, ya casi llegamos. Por cierto, me llamo Set. Ese nombre no era para cualquiera en el pasado, Set bostezó y continuó. En aquel entonces, solo los faraones podían usarlo. Significaba Set el Grande. Pero después, tras la caída del reino, se transmitió a través de nuestro culto a Set. Todo líder tenía que adoptar ese nombre. Así que, sinceramente, no me llamaban así originalmente. No estoy acostumbrado a que me llames así. No te pedí que te acostumbraras. ¿En serio eres tan hablador? Dilo de una vez. Ikigaya tenía muchas ganas de golpearlo ahora. Si tan solo pudiera ganar. Eres tan impaciente, qué aburrido. En fin, te han elegido. Enhorabuena. Concluyó Set. El problema era que ese resumen era completamente inútil. ¿Eso es todo? Preguntó Ikigaya con expresión sombría. Este tipo claramente le estaba tomando el pelo, ¿verdad? Te seguí solo para escuchar esto. Ah, cierto, olvidé decirte quiénes son ellos. En realidad, yo soy su líder. Pero esos chicos son demasiado extremistas. Quieren invocar al dios que venera nuestro culto, Set. Lo peor es que incluso quieren matarlo. Es una auténtica estupidez. Set, bajo la mirada asesina de Ikigaya, sacó una cantimplora de su trasero, de verdad, dio un sorbo, sonrió y dijo: ya sabes, para invocar algo, siempre se necesita un ritual y un sacrificio. Y, enhorabuena, lo has adivinado. Te toca a ti. Como resulta que eres un forastero, y el dios oculto en la jarra, el altar de Set, te responde, pues mala suerte. Set es un dios que protege a los forasteros, así que, naturalmente, el sacrificio también tiene que ser de uno. Tras una pausa, añadió: en realidad, no creo que tu suerte sea tan mala. Quiero decir, has aprendido cosas bastante buenas. Puede que tu maestro esté loco, pero sus artes marciales son legítimas. Creo que tienes potencial. ... Las manos de Ikigaya temblaban mientras abría y cerraba los dedos una y otra vez. ¿Por qué no puedo vencerlo? De verdad quiero golpear a este tipo. Hablar es agotador. No vuelvo a hacer esto. No tienes gracia, ni siquiera aguantas una broma, dijo Set mientras guardaba la cantimplora en su bata y se ponía de pie, sacudiéndose la hierba del trasero. Bueno, eso es todo. Según el acuerdo, he hecho lo que me pidió el dios del puño demoníaco. De ahora en adelante, lo que suceda depende de nosotros. Pero como seguidor de Set, aún espero que no logren invocarlo. Pase lo que pase, sería una blasfemia. Hagan lo posible por resistir, ¿de acuerdo? Tras decir eso, bajo la mirada atónita de Ikigaya, el egipcio llamado Set se convirtió en un remolino de arena amarilla y desapareció con una ráfaga de viento.
Evidentemente, eso no eran artes marciales, era magia. Y Kigaya alzó la vista hacia el cielo. Seguía tan azul como siempre, pero su corazón se había hundido hasta lo más profundo. Así que realmente fue una trampa al estilo de God Slayer. Maldito campeone. Esto es un desastre total. Así que esto no es una novela ligera y isekai. Es un puto mundo crossover de fanficción. Maldito seas Seimokusa.